Bueno, comenzamos el segundo video. Seguimos en el repaso de conceptos. Hacemos un repaso de las cuestiones que hacen a la unidad 1 y que tienen relevancia para este tema. Fundamentalmente el texto de Carlos Strasser. Bueno, como les dije, el texto de Carlos Strasser es clave para comprender la mayor parte de los contenidos de la materia. Entonces, luego de recordarles el concepto de ciencia, la distinción entre ser y deber ser, la importancia de la discusión metodológica, sería bueno repasar el concepto de Gianfranco Pasquino. ¿A qué concepto me refiero? El concepto de política y de ciencia. Política como actividad inmemorial que desarrollan los hombres y más recientemente las mujeres para realizar ciertas determinadas acciones. Esas acciones tienen que ver con las nociones que hacen a la protección, conservación, reproducción y supervivencia de los grupos humanos. Eso es la política. Y para ver quién toma las decisiones. Decisiones que hacen a qué? A cómo se distribuyen recursos, cómo se toman decisiones colectivas, bajo qué criterio, cómo se van a asignar conceptos como los mismos recursos, por ejemplo, los principios de distribución, de conservación, cómo se van a distribuir a otros elementos que son simbólicos, como ser los principios de la fama, del prestigio, de los honores. Recuerden los romanos que tenían su carrera del curso de honores para llegar a ser político, o los criterios de formación, por eso las academias, Platón, Aristóteles, la oratoria, por eso los clásicos. Y también recuerden, por ejemplo, la función clave, que no es otra que asignar, aparte de recursos, prestigio, fama, los valores. Y bueno, entonces vamos recordando algunos conceptos, porque estos conceptos van a ser claves para comprender todo lo que viene, que son, por ejemplo, el concepto de las ideas, las acciones, la praxis, la creencia, los valores. El conocimiento ya hemos hablado, ahora vamos a hablar un poco más. Bien, entonces, esa era la noción de política que decía Gianfranco Pasquino. Pero esa noción de política que hemos trabajado en clase va acompañada de otros elementos que hacen al conocimiento de la ciencia. Y el conocimiento de la ciencia nos refiere a la necesidad de entender al método científico, es decir, cómo llegamos a estudiar la actividad política con un determinado método y que ese método nos permita realizar generalizaciones, teorías que puedan después plantearse, generalizarse o refutarse. Eso va a dar el crecimiento de una sociedad. Pero bien podría ser que esa ciencia, ese conocimiento científico, tuviera algunos problemas, que no fuera efectivamente una ciencia, y ya estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, para eso es importante el texto de Carlos Strasser, que nos distingue entre conocimiento e ideología. Mismo criterio que toma Giovanni Sartori en otro texto muy conocido de su obra, cuando él analiza la noción de ideología. Vamos al texto de Strasser. Bolilla 1. Strasser dice, bueno, que el análisis científico procura en todos los casos elaborar conocimiento político,
Un conocimiento que, propiamente dicho, se presenta como confiable, se presenta con, basado en demostraciones, es decir, en el discurso científico, refutaciones, demostraciones, pruebas, ensayos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un conocimiento que se somete a las reglas del discurso racional. ¿Bien? Entonces, desde siempre el conocimiento científico se postuló un conocimiento que permite debatir estos temas. Ese someterse a la crítica, a someterse al juicio intersubjetivo, que me parece algo esencial en todo conocimiento científico, es lo que permite un concepto muy clásico, muy debatido también, que es el progreso científico. No voy a entrar en el debate del progreso de la ciencia, si existe o no existe un progreso de la ciencia, pero sí como concepto. En la medida que las teorías pueden ser refutadas, podemos entender que una sociedad, por vía de la discusión racional, pone en cuestión los principios científicos. A continuación, el texto de Strasser dice, bueno, sí, es un juicio intersubjetivo, es un juicio que se presenta en principio con validez universal y por lo tanto tiene alguna noción que podemos acercarnos a lo que sería un conocimiento objetivo. Un conocimiento objetivo significa un conocimiento ajustado, públicamente demostrable, a lo que se entiende como la realidad. Es en el principio. Sabemos que muchas veces nos encontramos con otro tipo de situaciones, que se presentan como científicas, pero que no son situaciones que nosotros podamos asignarles el criterio de conocimiento objetivo. Sobre todo cuando nos encontramos con cuestiones que hacen al conocimiento objetivo, que refutan cuestiones que se presentan con cierto sesgo ideológico, con un cierto cientificismo, como conocimiento objetivo. Es decir, muchas veces, al decir de Sartori, el conocimiento está dominado, influenciado o tiene injerencia ideológica. Y en ese caso, el conocimiento, si es científico, se transforma en un ismo, en un cientificismo, como el liberalismo, como el socialismo, como el comunismo, como el totalitarismo. Es decir, el cientificismo también es, en este mundo hipertecnificado, tecnológico, hiperracional, también es una ideología. Se llama cientificismo. Entonces, el siguiente punto es que Strasser decía, bueno, hay un continuo entre conocimiento e ideología. Conocimiento, por un lado, e ideología, por el otro. El conocimiento ideológico, que se presenta como el opuesto, el extremo del conocimiento, aquello que es ideológico, se presenta como el opuesto del conocimiento, tiene tres características generales que podemos enunciarlas fácilmente. Es un conocimiento que se presenta como falso, es un conocimiento que se presenta como engañoso, y es un conocimiento que tiene las características de ser dogmático. Son tres cosas distintas. Una cosa es la falsedad, otra cosa es esa cualidad del engaño como argumentación, y otra cosa es lo dogmático. Este debate no es nuevo, tampoco es un debate que sea del siglo XIX o siglo XX, sino que ya estaba en el debate clásico. Propiamente Platón, en su polémica con los sofistas, detectaba, planteaba, discutía las consecuencias políticas de las creencias de los sofistas. ¿Por qué? Porque estimaba que esas creencias eran falsas y estaban pergreñadas, construidas, fundamentadas en un determinado ordenamiento político que, al decir de Platón en ese tiempo y según su perspectiva, se consideraba como que no estaba acorde a la justicia, es decir, que era injusto. Entonces las argumentaciones que se presentaban como falsas, que en realidad
buscaban la consolidación de un ordenamiento político-social y que se le atribuía el carácter de injusto. Ese es el debate con los sofistas de Platón, el famoso debate. En realidad es un debate entre conocimiento de un concepto como la justicia y el falso argumento, el falso conocimiento, la falsa argumentación que Platón atribuía a los sofistas. El debate de la justicia en Platón, a lo largo de varios de sus textos, está construido en base a esta discusión, es decir, la discusión racional, que en el caso de Platón y Sócrates es la discusión socrática, o la discusión platónica, o en su tiempo la discusión aristotélica, frente al falso argumento, la falsa argumentación, la falsedad basada en intereses de ordenamiento político, es decir, intereses políticos de su tiempo, que correspondía al pensamiento de los sofistas en ese tiempo. Bien, entonces, dicho lo cual, había también una crítica ideológica, porque los sofistas era el retrato de la sociedad democrática, mientras que esa democratización del conocimiento que se presentaba como verdadera para Platón era una argumentación que podía ser falseada, y por lo tanto se le ha atribuido a Platón el argumento de la teoría elitista. Bien, hay autores que debaten mucho esto. Ejemplo, Popper. Karl Popper debate el argumento de Platón, pero el debate que está subyacente es el debate entre conocimiento e ideología. Entonces, es un debate para tener en cuenta, porque ya estaban instalados estos temas. Bueno, volviendo al tema de conocimiento e ideología, un continuo entre conocimiento e ideología, las palabras ideas, praxis, creencia, valores, como referencias de ese conocimiento, ese continuo. ¿Bien? Algunos autores dicen que esto es un ramillete que puede llevar a cualquier cantidad de temas. Bueno, sí, esa es la situación. Un conocimiento ideológico específicamente, como puede ser el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el conservadurismo, el nacionalismo, tienen una gran cantidad de bagaje de autores, de ideas, de creencias, de praxis y de valores que se asumen como propios, que exigen de nosotros un esfuerzo muy detallado en intentar desentrañar, sacar las cizañas del trigo, como se dice, para poder lograr comprender la cualidad de cada argumento. ¿Bien? Entonces, estos videos están para eso, para que ustedes puedan ir acercándose a estos textos. ¿Bien? Entonces, si el conocimiento político está construido en base a una discusión racional, es un conocimiento que se va a oponer a ese tipo de discusión basado en la falsedad o en la tergiversación de la realidad, o en la tergiversación del argumento científico por motivos ideológicos, que es lo que dice Giovanni Sartori, que hay que tener mucho cuidado cuando enfrentamos situaciones de conocimiento influenciado o intervenido por principios ideológicos. Entonces, estos son los elementos que nos hacen tener en cuenta en el texto, y Strasser dice, bueno, hay que tener cuidado de no caer en enfoques ideológicos al analizar científicamente. Con esa precaución, vamos a encarar el estudio detallado de la unidad 3, unidad que tiene temas muy complejos y que vamos a tratar de llevar y desplegar no solo en sus supuestos teóricos, sino también en sus aplicaciones históricas y prácticas. Es un tema arduo, extremadamente complejo y que exige mucha responsabilidad en el planteo. Yo por eso estoy grabando estos audios una y dos veces, tres veces, para que ustedes tengan más o menos un panorama interesante para encarar el proceso histórico del estudio de estos temas. Bien, entonces seguimos con los temas de la unidad 3.